Estados Unidos está investigando a Gustavo Petro desde que era presidente y estas investigaciones avanzan y avanzan y la idea es poderlo capturar o extraditar. Mucha atención porque esto no se puede dejar pasar por alto. Gustavo Petro debe responder por sus crímenes y por toda la corrupción de su gobierno. Caso de Ecopetrol es noticia judicial que involucra al presidente Gustavo Petro, según un artículo del New York Times, Lucas, que evidencia y publica hoy que investigadores, que fiscales federales de ese país están investigando al mandatario de los colombianos por presuntos vínculos con narcotraficantes y por posibles aportes ilegales a su campaña. Sí, señora Camila, noticia que entrega esta mañana el New York Times, y lo que dice Camila es que el Departamento de Justicia está examinando si el presidente colombiano Gustavo Petro tiene vínculos con narcotraficantes. Así arranca este artículo diciendo que el presidente Petro, quien ha mantenido una relación volátil con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está bajo una investigación penal por parte de al menos 2 fiscalías federales de los Estados Unidos. Esto según 3 personas con conocimiento del asunto. Agrega este artículo que las investigaciones, que no habían sido reportadas previamente, están siendo adelantadas por las fiscalías federales en Manhattan y en Brooklyn e involucran a fiscales especializados en narcotráfico internacional, así como a agentes de la Administración para el Control de Drogas, la DEA, y de investigaciones de seguridad nacional, según las fuentes. Lo que dice este artículo es que las indagaciones han explorado, entre otros aspectos, posibles reuniones de Petro con narcotraficantes y si su campaña presidencial recibió aportes de estos, e indicaron las fuentes que hablan bajo condición de anonimato por tratarse de investigaciones en curso. Lo otro que agrega el New York Times es que las investigaciones son independientes entre sí, se encuentran en etapas tempranas y no está claro si van a derivar o no en cargos criminales. Pues precisamente por esa publicación que hace hoy el periódico neoyorquino nos acompaña en los micrófonos de Blue Radio el exfiscal de Nueva York, Abel Arcia. Señor Arcia, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Con mucho gusto, buenos días y saludos a todos los colombianos. Bueno, señor Arcia, usted que conoce pues cómo funciona el sistema judicial norteamericano mucho mejor que nosotros, quiero que nos explique esto que publica el New York Times el día de hoy, que el presidente colombiano está siendo investigado por fiscales federales de ese país por presuntos vínculos con el narcotráfico. ¿Qué tan grave es y qué parte del proceso es en todo el caso que involucra al mandatario? Bueno, es curioso que haya habido lo que acá se llama un leak o un escape de información en una investigación. Aparte de la curiosidad, lo curioso de eso, que no debe ocurrir, está el hecho de que una investigación no significa de que una persona está siendo acusada o que ha hecho algo malo o que ha violado la ley. Generalmente, cuando hay investigaciones en la Fiscalía Federal, no existe ningún leak, no existe ninguna filtración de información, no existe gente que le da información a los periódicos, eso nunca ocurre. Tenemos que tomar en cuenta el timing, el momento en que viene esto. Sabemos muy bien que desde enero del año 2025 hay una nueva administración en Estados Unidos muy agresiva, muy agresiva, tomando pasos muy fuertes en contra de todas las personas que son vistos por ellos como adversarios de la administración, ¿no? Una nueva visión, y hay que tomar en cuenta que eso podría ser una gran parte de lo que estamos viendo en estos momentos. Exfiscal, estamos hablando de un presidente, pues un presidente legítimo. Quiero que nos explique para un fiscal de Brooklyn o de Nueva York, como es el caso que revela el New York Times, cuál es la diferencia entre investigar a un ciudadano colombiano que habría participado en narcotráfico o un presidente. No sé qué consideraciones hay en la etapa de instrucción o para eventualmente acusar, o si da lo mismo si es presidente o no es presidente. Bueno, debería dar lo mismo. Pero lo curioso es que jamás se filtra información en periodos de investigaciones. ¿Por qué? Porque el filtrar información en un periodo de investigación le hace daño a que se pueda lograr con éxito un caso. Entonces, supongamos que la filtración es cierta. Si la información es cierta, ¿qué motivación tuvo
que tuvieron esas personas de la fiscalía en dar esa información a los medios de comunicación, sabiendo que era un tema explosivo, sabiendo que podía tener gran influencia política, que podía influir no solo a las elecciones en Colombia, sino posiblemente al punto de vista de líderes de toda la región. Por un lado eso. Suponiendo que no es verdad y que no va a haber ningún caso, también tenemos que examinar cuál es el propósito de divulgar una información de que se ha hecho una investigación. Es muy curioso, muy curioso. Es sospechoso porque no es normal. Pero sospechoso, ¿por qué? Ahí es donde quiero, exfiscal Arcia, que usted nos diga, ¿qué le parece sospechoso de que esto justamente se haya filtrado en momentos en donde estamos a puertas de una elección? Y sobre todo cuando, pues, conocemos que en los Estados Unidos finalmente, pues, por lo menos hasta ahora, pues la rama judicial sí es independiente del Ejecutivo, y no creería uno que la rama judicial norteamericana quisiera tener algún tipo de influencia en las elecciones colombianas, ¿o sí? Bueno, es sospechoso, para contestarte esa primera pregunta, porque las personas que participan en una investigación, y más cuando se trata de personas de alto nivel, no abren la boca para dar información de que la investigación existe. No sé si recuerdan el caso de la candidata Hillary Clinton. Antes de unas elecciones se habló de que se le estaba investigando algo acerca de unas computadoras y eso afectó el resultado de las elecciones. Ese es un claro ejemplo. Eso no en las leyes y en los procedimiento normal de la Fiscalía Federal no se acostumbra nunca a divulgar información de una investigación. Y el hecho de que se haya divulgado es sumamente sospechoso. Esa no es la práctica normal. Fiscal. Ahora, señor, ustedes dicen que, aparte de por qué es sospechoso, ¿qué piensan ustedes de que hay una separación de poderes? Generalmente ha habido históricamente en Estados Unidos una clara separación del Departamento de Justicia y de la administración del Ejecutivo. Sin embargo, en los últimos de enero del 2025, la muralla que divide la Casa Blanca, el Departamento de Justicia, ha colapsado. Ahora sí hay muchísima, pero muchísima influencia dentro del Ejecutivo sobre el Departamento de Justicia. Eso se ha visto aquí en los casos generalmente que han salido de la Fiscalía de Washington, D.C., más que nada. En Nueva York no lo hemos visto en ese nivel. Sería sorprendente si acá en Nueva York también se afecta, como ha ocurrido en Washington o en Virginia. Pero el hecho de que se haya filtrado esa información es sospechoso. Señor Arcia, sí le quería preguntar por lo siguiente, porque usted nos pone aquí la duda sobre la mesa, es decir, nunca ha habido filtraciones, en este momento estamos nosotros a puertas de la primera vuelta presidencial. Si esto tiene relación con la Casa Blanca, aunque tengo que subrayar que en el artículo del New York Times dice que no hubo ningún tipo de injerencia de la Casa Blanca para esta decisión de la Fiscalía, ¿cuál es su hipótesis? Es decir, ¿qué se estaría ganando con esta filtración? ¿Influir en las elecciones presidenciales de Colombia? ¿Meter la mano, por ejemplo, en el escudo para las Américas que se está moviendo con organizaciones y con presidentes de derecha junto a Donald Trump? ¿Cuál es su hipótesis entonces? Bueno, yo no tengo ninguna hipótesis. Yo solamente cumplo con decirles que ese no es el procedimiento normal. Sí les podría decir también que algo que dijiste del artículo, creo que el artículo no dice, el New York Times no dice de que la Casa Blanca no influyó en nada. Lo que el artículo dice es que el autor del artículo, el periódico, no tiene ninguna prueba de que la Casa Blanca haya influido. Eso es distinto. El artículo no dice, lo que el artículo dice es que no tenemos ninguna información que indique que la Casa Blanca haya influido.
Eso es lo que el artículo dice. El artículo no ha dicho que después de una investigación que la Casa Blanca no influyó. No dice eso. Ahora, hablar de cuáles pueden ser los motivos, desconocemos y no vamos a ponernos a tratar de adivinar, pero solamente sabemos que ese no es el procedimiento normal. Si existe una investigación, hay muchas investigaciones, el proceso debe seguir si es que es real y llegar a una conclusión. Si hay crímenes, habrán acusaciones. Si no hay crímenes, no habrán acusaciones. Pero ya pues se salió el gato del saco porque hablaron de que hay una investigación. Vamos a ver, habrá seguimiento para saber qué va a ocurrir en esta supuesta investigación. Este artículo del New York Times también menciona lo que ha pasado en las últimas semanas en Cuba y en Venezuela. De hecho, recuerdan que funcionarios estadounidenses han señalado que la acusación del Departamento de Justicia contra Nicolás Maduro fue la base para su captura y que el secretario de Estado ha calificado la operación como una aplicación de la ley y no una invasión militar. ¿Para usted podría haber alguna semejanza con cómo se construyó el indictment contra Nicolás Maduro con lo que estamos viendo hoy o no? Bueno, mira, poderte decir con exactitud, yo creo que en unos años los historiadores van a mirar este periodo de tiempo del año 2025-2026 en las relaciones de Estados Unidos con el continente, con el resto del continente latinoamericano, y quizás podrán decir de que una de las armas que se utilizó fue quizás las amenazas judiciales para tratar de influir a los líderes del área, ¿no? Sabemos que varios de los líderes, inclusive el presidente de Colombia, no es visto como un amigo de la Casa Blanca en este momento. Esa es una realidad. Lo mismo pasa con otros países, con Brasil, con varios países del área donde la Casa Blanca no ve al gobierno actual de esos países como amigos de ellos, pero es muy pronto. Acuérdense que siempre cuando vienen tiempos de política se menciona muchas cosas, pero lo que sí les puedo decir es que esto no es el procedimiento normal. Me sorprende que no haya habido en estos momentos una declaración oficial del gobierno de Estados Unidos distanciándose del artículo y cosas por el estilo. No me sorprendería que en el día de hoy o mañana o en los próximos días se escuche algo, porque no es normal, no es normal. El artículo pone en duda esa misma separación al decir que no ha visto pruebas de eso, pero sí menciona que el presidente de Colombia es mal visto por el gobierno de Estados Unidos, por el señor Trump, y que lo considera un foe como un enemigo, ¿no? Así que vamos a ver qué ocurre. Fiscal Arcia, usted insistentemente ha dicho en la entrevista de ahora que lo grave, y es grave por supuesto, ha sido la filtración de la información en momentos, en una coyuntura electoral, particularmente en Colombia. Pero también sería igualmente grave, muchísimo más grave, creería yo, que se diera la posibilidad de que la campaña del entonces candidato Gustavo Petro haya sido infiltrada por dineros del narcotráfico. Esa posibilidad se puede ventilar ahora en estas circunstancias, que esa posibilidad de que la campaña del doctor Gustavo Petro en el 2022 haya sido infiltrada por dinero del narcotráfico. Bueno, sí, pero te hago saber que como costumbre en la fiscalía se trabaja despacio y con mucho cuidado. Si existe una investigación, vamos a asumir que existen estas investigaciones. Lo que pasaría es que se juntarían todas las evidencias, los testigos, todas las pruebas, poco a poco, de una forma firme, antes de hacer una acusación ante un gran jurado de forma formal. Obviamente estás hablando de temas delicados y graves que afectaría la opinión pública en Colombia con respecto a la justicia de los resultados. Mucha, pero mucha atención. Fiscales estadounidenses investigan al ahora expresidente Gustavo Petro, antiguo adversario de Trump. Vemos que le está cayendo la justicia. Ha sido investigado desde que era presidente y ahora, como no tiene fuero, ahora como
En pocas palabras, sálvese quien pueda, ya no va a tener ese poder que tenía antes. Y ahora sí le va a caer la Fiscalía, la Procuraduría, la Corte Suprema de Justicia, el FBI, la CIA, la DEA y todo el que lo puede investigar que le caiga. Ahí vemos que nadie